Un cordial saludo tengan todos. Nos encontramos en los coloquios 2020, Universidad Central de Venezuela, Departamento de Medicina Interna, Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo. Vamos a presentación de caso por el facilitador residente de segundo año, Dr. Juan Camilo Solano Suárez, a propósito de un caso, síndrome de Buchiari secundario a tuberculosis. El síndrome de Buchiari agrupa diferentes procesos patológicos cuyo punto común es la obstrucción parcial o completa del flujo venoso hepático. En la mayoría de las ocasiones esta obstrucción es debida a la trombosis de las venas suprahepáticas o vena cava inferior. Otras causas más excepcionales en nuestro medio se deben a obstrucción del flujo venoso hepático con la presencia de membranas en la luz de la vena cava inferior, la compresión por lesiones ocupantes de espacio, ya sean tumorales o infecciosas, o por secuelas de lesiones traumáticas. Tenemos que este síndrome tiene una incidencia de 1 en 100.000 habitantes en Estados Unidos, con una prevalencia en el sexo femenino 2 por 1. Las causas infecciosas representan solo el 5% de la incidencia global del síndrome de Buchiari, ya que algunos de estos trastornos pueden ir acompañados de un estado de hipercoagulabilidad e inflamación extensiva que abarca la luz de los vasos anteriormente mencionados. Tenemos en nuestro caso un paciente masculino de 28 años de edad, quien refiere inicio de enfermedad actual aproximadamente 3 meses previos a su ingreso, cuando presenta fiebre cuantificada de 39 grados centígrados, presidida de escalofrío, sucedida de diaforesis, de predominio vespertino, aparición interdiaria y en ocasiones diarias, que atenúa con acetaminofén y AL, asociado a cefalea de moderada intensidad en escala análoga de dolor, tipo punzante, no irradiada, concomitante mialgia, astenia, dinamia. Asimismo, pérdida de peso de aproximadamente 7 kilogramos asociado a patrón de hiporexia. 2 meses previos a su ingreso se asocia dolor abdominal localizado en hipocondrio izquierdo, tipo punzante, intermitente, no irradiado, exacerbado por la inspiración profunda, atenuado con la ingesta de ibuprofeno. Por estos motivos acude a médico particular donde indican estudios imagenológicos y en vista de hallazgo es remitido a nuestra institución donde se evalúa y se decide su ingreso. Dentro de los antecedentes, el paciente no tiene antecedentes comórbidos de enfermedades crónicas, refiere diagnóstico de síndrome febril prolongado más esplenomegalia, que está en estudio desde hace 4 semanas, aporta ecografía abdominal que reporta la esplenomegalia, niega alergia a medicamentos, antecedentes transfusionales, quirúrgicos o traumatológicos. No tiene pertinentes positivos en antecedentes familiares y en antecedentes en hábitos psicobiológicos. Niega hábito tabáquico, alcohólico y uso de ilícitas. Refiere a un hábito sexual con una cesárquea a los 15 años con un número de parejas sexuales 5, tipo heterosexual, utilizando protección por médico de barrera. Epidemiológico refiere contacto con ganado ocasionalmente, niega consumo de alimentos sin cocinar, contacto con sintomáticos respiratorios, viajes recientes y exposición al humo de leña. En el examen funcional no cuenta con otros pertinentes positivos distintos a los mencionados en la enfermedad actual. Al examen físico tenemos un paciente hemodinámicamente estable con una tensión arterial de 125-80 milímetros de mercurio, una frecuencia de 66 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto, una saturación parcial de oxígeno de 98% al aire ambiente. Tenemos un paciente hemodinámicamente estable con palidez mucocutánea generalizada, cuello simétrico, movilidad conservada, tiroides no visible ni palpable, con adenopatías cervicales en zona 2 y 3, el número de 3 de 1 centímetro de diámetro, móviles, renitentes, indoloros a la palpación, adenopatía supraclavicular izquierda de número 2 de 1.5 centímetros, móviles blandos, no dolorosos a la palpación, tórax simétrico, resonante a la percusión con vibraciones vocales conservadas, ruidos cardiorrespiratorios sin alteraciones, un abdomen plano con ruidos ideaéreos presentes, timpánico, blando, deprimible, con dolor a la palpación profunda en hipocondrio izquierdo, con un vaso Void 2, hígado palpable a 1 centímetro por debajo del reborde costal, en inspiración, borde romo no doloroso, una hepatometría de 12 centímetros en línea paraesternal derecha, línea medio clavicular derecha de 13 centímetros, línea axilar anterior derecha de 14 centímetros. También se evidencia la presencia de adenopatías inguinales bilaterales en número de 3 de 1.5 centímetros de similares características a las anteriormente mencionadas. El resto del examen físico dentro de límites normales. Planteando los diagnósticos de síndrome febril prolongado, se realizan estudios básicos con hematología completa, química sanguínea, tiempo de coagulación, donde destaca discreta elevación de las enzimas hepáticas con una TGO de 210 unidades internacionales litros, TGP de 233 unidades litros, GGT de 110 unidades litros y una fosfatasa alcalina de 165 unidades litros, LDH de 320, con reactante de fase aguda elevado con una PCR 2.7 y una BCG en 45 segundos. Se realizan hemocultivos, antígenos febriles, serologías virales para VIH, hepatitis A, B y C, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus que resulta negativo, una gota gruesa negativa, PPD en 4 milímetros,
pero ante persistencia de síndrome febril se realiza un frotis de sangre periférico que reporta hipocromía, glóbulos rojos fragmentados escasos con polisegmentación de neutrófilos, eosinofilias y agregados plaquetarios. Un ecocardiograma transtorácico dentro de límites normales, se realiza una biopsia de médula ósea que reporta activación del linfocito CD8 en probable relación con linfoma Hodgkin o procesos granulomatosos tipo tuberculosis o sarcoidosis, marcadores tumorales, antígenos carcinoembrionarios y alfa-fetoproteína dentro de límites normales. Una tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis con doble contraste donde se evidencia hepatosplenomegalia y adenopatías de espectro inflamatorio en los sitios anteriormente mencionados. En vista de hallazgo se solicita ecografía Doppler portal que reporta hígado aumentado de tamaño sin nódulos o ecogenicidades patológicas, de borde romo, vaso aumentado de tamaño, 15 centímetros de longitud sin imágenes de tumoraciones, vena porta de 8 milímetros con buena comprensibilidad con disminución de la velocidad de llenado, disminución del diámetro de las venas suprahepáticas y cava intrahepática, lo que diagnostica proceso obstructivo en dichos vasos. Se realiza una biopsia del lóbulo hepático derecho e izquierdo con dilatación sinusoidal moderada compatible con obstrucción del flujo venoso, colestasis intracelular leve. Y por último se realiza una PCR para Mycobacterium tuberculosis que reporta positivo, por lo que se inicia tratamiento antituberculosis y anticoagulación de última generación con mejoría de cuadro clínico parcial. Los pacientes con síndrome de Budd-Chiari pueden presentar una evidencia de una insuficiencia hepática aguda. Con mayor frecuencia se presenta una enfermedad hepática aguda, la cual puede ser fulminante o no, una enfermedad hepática subaguda o una enfermedad hepática crónica. Los pacientes con insuficiencia hepática aguda o enfermedad hepática aguda no fulminante aún no han desarrollado circulaciones colaterales, mientras que las colaterales venosas se observan en pacientes con enfermedades hepáticas subaguda y crónica. Los síntomas en pacientes con síndrome de Budd-Chiari son demasiado variables, pueden incluir fiebre, dolor abdominal, distensión abdominal por ascitis, edema de las extremidades inferiores, ictericia, hemorragia gastrointestinal o encefalopatías hepáticas. Los pacientes con síndrome de Budd-Chiari subagudo o crónico pueden estar asintomáticos en tales pacientes. La obstrucción del flujo de salida de las venas hepáticas a menudo se descubre como parte de la evaluación de análisis de sangre hepáticos anormales o cuando se obtienen imágenes por otras razones. El diagnóstico del síndrome de Budd-Chiari suele establecerse de forma no invasiva con ecografía Doppler. También deben evaluarse la circulación portal y esplénica para detectar trombosis concurrente. Existen pocos casos reportados de este síndrome asociado a tuberculosis, siendo el primer caso reportado en el país. Independientemente de la causa, los pacientes con síndrome de Budd-Chiari desarrollan hipertensión portal postsinusoidal, que conduce a complicaciones similares a las observadas en pacientes con cirrosis. Sin embargo, los efectos hemodinámicos sistémicos difieren de los que se observan clásicamente en pacientes con cirrosis. El enfoque del tratamiento debe ir dirigido hacia las características clínicas y anatómicas del paciente. Además del probable agente causal, el tratamiento tiene como objetivo prevenir la propagación del coágulo, restaurar la permeabilidad de las venas trombosadas, descomprimir el hígado congestionado, prevenir o manejar las complicaciones en caso de ser obstructiva o infeccioso. Con esto, de lo anterior, podemos concluir que debido a que la presentación del síndrome de Budd-Chiari es muy variable, se debe considerar que anteriormente el diagnóstico no, se consideraba en un 80% idiopático. Actualmente se tiene etiología para un 85% de los casos presentados y debemos tener, debido a las manifestaciones clínicas variables en sus tres fases, se debe tener diagnóstico diferencial de pacientes que presentan insuficiencia hepática aguda, hepatitis aguda o enfermedad hepática crónica o un síndrome febril prolongado, en particular si el paciente tiene factores de riesgo conocidos para el síndrome de Budd-Chiari. Y nunca dejar de lado la probable etiología infecciosa que representa una minoría, se puede evidenciar en manera de enfermedades micóticas o enfermedades como sarcoidosis o tuberculosis. Gracias, espero haya sido de su agrado la presentación.